En el taller, nadie entendía al cliente multimillonario japonés, hasta que el joven mecánico pobre habló su idioma. ¿Qué sucede cuando los mundos opuestos chocan? El rugido del motor Ferrari se detuvo abruptamente frente al modesto taller. Un hombre de traje oscuro descendió, su presencia tan fuera de lugar como un pingüino en el desierto. Nadie entendía sus palabras desesperadas, hasta que Javier, el mecánico más joven y pobre del lugar, dio un paso adelante. Las palabras japonesas fluyeron de su boca con la naturalidad del agua en un río. El silencio cayó sobre el taller como una manta pesada. ¿Cómo era posible? Los ojos del empresario se abrieron con sorpresa, luego respeto, luego algo más, algo que cambiaría el destino de ambos para siempre. El sol castigaba sin piedad el asfalto agrietado frente al taller mecánico El Rayo aquella tarde de julio. Javier Domínguez Castejón limpió el sudor de su frente con el dorso de la mano, dejando una mancha de grasa en su piel morena. A sus 23 años, su cuerpo ya mostraba las marcas del trabajo duro, manos callosas, músculos definidos por necesidad, no por vanidad, y una mirada que había visto más dificultades de las que correspondían a su edad. «Javier, tráeme la llave de tuercas del número 8», gritó don Pedro desde debajo de un Volkswagen desgastado. «Enseguida, patrón», respondió, corriendo hacia la caja de herramientas. El taller era pequeño pero respetado en el barrio de la Condesa en Ciudad de México. No era el más lujoso, pero tenía reputación de honestidad y buen trabajo. Javier era el último en llegar al equipo, apenas 6 meses atrás, cuando la pobreza lo había empujado a abandonar sus estudios universitarios y buscar trabajo para mantener a su madre enferma y a su hermana menor. El ruido del motor lo escucharon todos antes de verlo, un sonido tan distintivo que hizo que cada mecánico levantara la cabeza. No era el habitual traqueteo de los coches locales, era el rugido refinado de algo europeo, algo caro. El Ferrari rojo giró la esquina como una llamarada escarlata, desafiando la modestia del vecindario. Se detuvo frente al taller con un chirrido suave, y el silencio que siguió pareció amplificar la tensión en el aire. Todos los mecánicos se quedaron inmóviles, observando la aparición como si fuera un ovni que acababa de aterrizar. La puerta se abrió con un movimiento fluido y descendió un hombre que parecía tan fuera de lugar como su vehículo. Alto, delgado, de unos 60 años, con el cabello gris perfectamente peinado hacia atrás y un traje oscuro que probablemente costaba más que todos los salarios mensuales del taller juntos. Sus facciones eran indudablemente asiáticas, con arrugas de expresión que delataban una vida de seriedad y responsabilidad. Don Pedro se acercó limpiándose las manos en un trapo que solo consiguió ensuciarlas más. Su sonrisa comercial se dibujó en su rostro redondo. «Buenas tardes, señor, ¿en qué podemos ayudarle?». El hombre hizo una pequeña reverencia y comenzó a hablar en un idioma que ninguno reconoció. Su voz era profunda, con el tono controlado de alguien acostumbrado a dar órdenes. Señalaba repetidamente al coche, luego a la carretera, haciendo gestos de algo que fallaba en el motor. Don Pedro se rascó la cabeza. Confundido, Carlos y Miguel, los otros mecánicos, intercambiaron miradas de desconcierto. El extraño continuó hablando más rápido, su frustración creciendo con cada palabra incomprensible. «Disculpe, señor, no entendemos. ¿Habla español? ¿Inglés?», intentó don Pedro, exagerando su pronunciación como si el volumen pudiera resolver la barrera del idioma. El hombre suspiró con evidente frustración. Sacó su teléfono móvil de última generación y comenzó a teclear, probablemente buscando un traductor, pero antes de que pudiera terminar, una voz tranquila sonó desde atrás. «Sumimasen, o kuruma wado shimashita ka». Todos se volvieron boquiabiertos hacia Javier. Las palabras japonesas habían salido de su boca con una fluidez sorprendente. El rostro del empresario se transformó instantáneamente, pasando de la frustración al asombro. Sus ojos se abrieron, luego se entrecerraron, estudiando al joven mecánico con renovado interés. «¿Anata wa Nihongo o Hanashimasu ka?», preguntó el hombre incrédulo. «Hai Sukoshi Hanashimasu», respondió Javier con una pequeña inclinación respetuosa. Lo que siguió fue un intercambio rápido que dejó a todos los presentes perplejos. El empresario gesticulaba hacia el coche, explicando algo con detalle. Javier asentía, haciendo preguntas ocasionales, también en japonés,
El ambiente del taller había cambiado completamente. Don Pedro y los otros mecánicos observaban la escena como si fuera una película extranjera sin subtítulos. Finalmente, Javier se volvió hacia su jefe. Don Pedro, el señor Takashi Yamamoto, dice que su Ferrari empezó a hacer un ruido extraño en el motor. Estaba de camino a una reunión importante cuando el coche comenzó a perder potencia. Necesita que lo arreglemos con urgencia. La mandíbula de don Pedro casi tocó el suelo. Pero, muchacho, ¿cómo demonios sabes japonés? Una sonrisa tímida apareció en el rostro cansado de Javier. Es una larga historia. Patrón, ¿podemos revisar el coche primero? El señor Yamamoto permanecía de pie, observando a Javier con una intensidad que resultaba casi incómoda. No era solo la sorpresa de encontrar a alguien que hablara su idioma en este lugar inesperado. Era algo más, una curiosidad profunda sobre este joven que parecía contener misterios que valía la pena descubrir. El Ferrari descansaba sobre la plataforma elevadora, mientras Javier, con movimientos precisos, revisaba metódicamente el sistema de inyección. Sus manos, cubiertas de grasa pero sorprendentemente delicadas en su trabajo, conectaron el escáner de diagnóstico al ordenador del vehículo. A su lado, el señor Yamamoto observaba cada movimiento con atención analítica. «Kono kuruma wa totemo kireides», comentó Javier sin levantar la mirada, diciéndole que el coche era realmente hermoso. «Arigato, es mi tesoro», respondió Yamamoto alternando entre japonés y español con un fuerte acento. «Pero me interesa más saber cómo un mecánico mexicano aprendió a hablar mi idioma con tanta fluidez». Javier suspiró. Su mano se detuvo momentáneamente sobre una válvula. Los recuerdos inundaron su mente como una marea que había estado conteniendo durante demasiado tiempo. «Mi padre», comenzó, y su voz adquirió un tono más suave. «Mi padre trabajó durante 15 años en Toyota, en la planta de Tijuana. Empezó como obrero de línea y terminó como supervisor de control de calidad. La empresa enviaba a sus mejores empleados a Japón para entrenamientos especiales, y mi padre fue seleccionado 3 veces. El escáner emitió un pitido. Interrumpiendo brevemente la historia, Javier revisó los códigos de error que aparecían en la pequeña pantalla. La primera vez que fue a Tokio, quedó fascinado cuando regresó. Comenzó a estudiar japonés obsesivamente. Decía que era la única manera de realmente entender la filosofía detrás de los métodos de producción. Una sonrisa melancólica cruzó su rostro. Cuando yo tenía 5 años, empezó a enseñarme. Para él se convirtió en nuestro lenguaje secreto. Yamamoto asintió con comprensión. En sus ojos brillaba un reconocimiento, como si la dedicación del padre de Javier resonara con sus propios valores. «Watashi mo musuko ga imashita», dijo en voz baja. «Yo también tuve un hijo». El uso del pasado no pasó desapercibido para Javier, quien levantó la mirada del motor, pero respetó el silencio que siguió a esa revelación. Don Pedro se acercó rompiendo el momento. «¿Ya sabes qué tiene el coche, Javier?» «Sí, patrón, es el sensor de posición del cigüeñal. Está fallando intermitentemente, por eso el motor pierde potencia. Tenemos que reemplazarlo». «¿Y tenemos esa pieza para un Ferrari?», preguntó don Pedro, preocupación evidente en su voz. «No, pero puedo adaptar uno similar y reprogramarlo. Funcionará perfectamente hasta que consiga la pieza original», respondió Javier con una seguridad que sorprendió incluso a su jefe. Yamamoto escuchó la traducción con interés. «¿Puedes hacer eso? Modificar y reprogramar un sensor?» Javier asintió. «La universidad». Comenzó, pero se interrumpió, como si el recuerdo fuera doloroso. «Estudié ingeniería mecatrónica durante 3 años antes de tener que dejarlo. Aprendí sobre sistemas de control electrónico y programación. Mientras trabajaba, Javier continuó su historia, sus palabras fluyendo entre español y japonés como un baile coreografiado. «Mi padre falleció hace 2 años, accidente en la planta, una máquina defectuosa». Su voz se quebró ligeramente. «La compañía apenas pagó una indemnización mínima. Mi madre enfermó por la depresión. Los medicamentos son caros. Mi hermana Lucía apenas tiene 15 años. Necesita terminar la escuela. Tuve que dejar la universidad cuando se acabó el dinero». Sus manos trabajaban con precisión mecánica mientras su historia se desenvolvía, como si el acto de reparar y el de narrar estuvieran intrincadamente conectados.
En este taller gano apenas lo suficiente para las medicinas de mi madre y los gastos básicos. Vivimos en un apartamento pequeño en Iztapalapa, casi 2 horas de viaje hasta aquí cada mañana. Yamamoto permaneció silencioso, pero sus ojos seguían cada movimiento de Javier con intensidad creciente. No era la mirada de un cliente impaciente, sino la evaluación meticulosa de un hombre que ha pasado décadas juzgando el valor de las personas. «¿Por qué no buscaste trabajo como traductor?», preguntó finalmente. «Seguramente pagaría mejor que ser mecánico». Javier conectó 2 cables con cuidado, provocando una pequeña chispa. «Lo intenté, incluso fui a la embajada japonesa, pero sin un título universitario, sin certificaciones oficiales», sacudió la cabeza. Nadie confiaba en que un chico de barrio pudiera realmente dominar el idioma. Además, los coches siempre fueron mi otra pasión. Mi padre y yo restaurábamos motores juntos, mientras practicábamos vocabulario japonés. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras a través de las puertas abiertas del taller. Los otros mecánicos habían terminado sus trabajos del día y se preparaban para irse, lanzando miradas curiosas hacia Javier y el empresario japonés. «Ya casi termino», anunció Javier secándose el sudor de la frente. «Probaremos el motor y estará listo para continuar su viaje, señor Yamamoto». El empresario no respondió inmediatamente. Parecía perdido en sus pensamientos, calculando algo en su mente con la precisión de quien ha construido un imperio basado en decisiones correctas. «¿Tienes pasaporte, Javier-san?», preguntó abruptamente. La pregunta tomó por sorpresa al joven mecánico, quien dejó caer la llave inglesa que sostenía. El sonido metálico resonó por todo el taller. «Pasaporte, sí, lo tengo. Mi padre insistió en que lo tramitáramos hace años, cuando todavía soñaba con llevarme a conocer Japón algún día», respondió, confundido. «¿Por qué pregunta?». Yamamoto sonrió por primera vez desde que había llegado al taller. Era una sonrisa sutil pero transformadora que suavizaba las duras líneas de su rostro. «Porque creo que el sueño de tu padre podría cumplirse más pronto de lo que imaginas». El pequeño apartamento en Iztapalapa nunca había visto una reunión tan incongruente. En la sala desgastada, con muebles que habían conocido tiempos mejores, Takashi Yamamoto se sentaba erguido en el viejo sofá floreado como un halcón real posado en un tendedero común. Frente a él, la familia Domínguez escuchaba con ojos incrédulos. «Permítanme repetirlo», dijo Yamamoto mientras Javier traducía sus palabras al español para su madre y hermana. «Quiero ofrecer a Javier un puesto como asistente técnico y traductor en mi empresa automotriz. El trabajo sería en Yokohama, Japón, con un contrato inicial de 2 años. Todos los gastos de traslado serían cubiertos, así como un apartamento corporativo. El salario sería...». Cuando mencionó la cifra, Elena Domínguez, la madre de Javier, se llevó la mano a la boca, ahogando una exclamación. Era más dinero del que toda la familia había visto en años. Lucía, la hermana de Javier, apretó su mano con fuerza. Sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y tristeza anticipada por la separación. «Pero mi hijo apenas lo conoce, señor», dijo Elena con voz temblorosa. «¿Por qué haría una oferta así?». Yamamoto asintió, reconociendo la validez de la pregunta. Colocó su taza de café sobre la mesa con un movimiento preciso antes de responder. «Señora Domínguez, dirijo Yamamoto Motors desde hace 30 años. En ese tiempo he aprendido a reconocer el talento excepcional cuando lo veo». Hizo una pausa mientras Javier traducía. «Su hijo tiene una combinación única, conocimiento técnico, dominio del idioma y una integridad que no puede enseñarse. Lo que vi ayer en ese taller fue extraordinario». Elena miró a Javier, que traducía las palabras con una expresión de asombro apenas contenido. «Además», continuó Yamamoto, su voz adoptando un tono más personal, «hace 5 años perdí a mi único hijo en un accidente. Él habría tenido la edad de Javier ahora. Tal vez eso me hace ver algo en su hijo que otros no verían. Llámelo instinto, o simplemente la decisión de un viejo que ha aprendido a confiar en sus corazonadas». Cuando Javier tradujo estas palabras, un silencio cargado de emoción llenó la pequeña sala. Elena extendió su mano sobre la mesa y, tras un momento de duda, la colocó sobre la de Yamamoto. No necesitaban palabras para compartir el dolor universal de la pérdida. La noche avanzaba mientras discutían los detalles. Lucía hacía preguntas prácticas
sobre cómo Javier enviaría dinero a casa, cuándo podría visitarlos, qué pasaría después de los 2 años. Yamamoto respondía con la paciencia de quien está acostumbrado a negociar contratos importantes, pero con una calidez que revelaba cuánto significaba este acuerdo para él a nivel personal. «Hay algo más», dijo finalmente Yamamoto. «He contactado con un médico especialista en Ciudad de México que tratará la condición de su madre, señora Domínguez. Todos los gastos serán cubiertos como parte de nuestro acuerdo». Al escuchar esto, traducido por su hijo con voz entrecortada por la emoción, Elena no pudo contener las lágrimas. Javier se arrodilló junto a ella, abrazándola mientras ella sollozaba en su hombro, décadas de preocupación y estrés, disolviéndose momentáneamente ante esta inesperada bendición. 3 semanas después, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México bullía con su actividad habitual. En la zona de salidas internacionales, Javier, vestido con la mejor ropa que había podido comprar para la ocasión, se despedía de su familia. «Prometo llamar cada día», dijo, abrazando a su madre, «y enviaré dinero cada mes. El doctor Sánchez dijo que empezarás el nuevo tratamiento la próxima semana». Elena, que ya se veía mejor gracias a la atención médica que había comenzado a recibir, tomó el rostro de su hijo entre sus manos. «Tu padre estaría tan orgulloso, mijito», susurró. «Siempre supo que eras especial. Ve y conquista el mundo. Pero no olvides de dónde vienes», Lucía, intentando mostrarse fuerte pero con lágrimas apenas contenidas, le entregó un pequeño paquete. «Es un diario», explicó, «para que escribas todas tus aventuras en Japón. Quiero leerlo entero cuando regreses». Javier la abrazó con fuerza, recordando cuántas veces la había ayudado con sus tareas, cuántas historias le había leído antes de dormir. Cuántas promesas le había hecho sobre un futuro mejor que ahora. Increíblemente parecía posible. «Cuida a mamá, Lucy, estudia duro. Ahora podrás terminar la preparatoria y seguir a la universidad. Nada de novios hasta que yo regrese», añadió con una sonrisa, intentando aligerar el momento. La voz metálica del aeropuerto anunció el embarque de su vuelo. Era hora. Un último abrazo, últimas palabras de amor y promesas. Y Javier atravesó el control de seguridad. Mientras caminaba por el largo pasillo hacia su puerta, sintió el peso del cambio que estaba a punto de experimentar. 24 años viviendo en la misma ciudad, luchando día a día por la supervivencia, y ahora se dirigía al otro lado del mundo para iniciar una vida que hace apenas un mes habría sido imposible de imaginar. En su bolsillo, junto a su pasaporte, llevaba la fotografía de su padre. La había mirado esa mañana mientras hacía las maletas. «Lo logramos, papá», había susurrado a la imagen sonriente. «Voy a Japón. Voy a hablar tu idioma secreto todos los días. Voy a hacer que cada lección valga la pena». El distrito de Minato Mirai en Yokohama resplandecía bajo la luz del amanecer. Desde la ventana de su apartamento corporativo en el piso 23, Javier contemplaba la bahía y los rascacielos que competían con el cielo. Habían pasado 6 meses desde su llegada a Japón. 6 meses de inmersión total en una cultura que antes solo había conocido a través de las historias de su padre y videos en Internet. Su teléfono vibró sobre la mesita de noche. Era un mensaje de su hermana Lucía. «Adivina qué, primer lugar en el concurso de matemáticas. La beca para la universidad está casi asegurada. Mamá te manda besos. El doctor dice que está respondiendo increíblemente bien al tratamiento». Javier sonrió, su corazón hinchándose de orgullo y alivio. El sacrificio de la separación valía la pena. Cada día en este país extranjero, cada desafío que enfrentaba, todo adquiría sentido cuando recibía noticias como esta. Se vistió rápidamente con el traje formal que ahora formaba parte de su rutina diaria. En el espejo, apenas reconocía al joven que había sido 6 meses atrás. El mecánico con overol manchado de grasa había dado paso a un profesional pulcro, con el cabello perfectamente cortado y una postura que reflejaba la confianza creciente que sentía. La sede de Yamamoto Motors ocupaba un impresionante edificio de cristal y acero. Javier ya conocía cada rincón, desde los laboratorios de desarrollo hasta las salas de conferencias, donde se tomaban decisiones que afectaban a miles de empleados en toda Asia. «Ohayo gozaimasu, Domínguez-san», lo saludó la recepcionista con una reverencia. «Ohayo gozaimasu, Nakamura-san»,
respondió Javier, inclinándose también, un gesto que ya realizaba sin pensarlo. Su oficina, pequeña pero impecable, estaba ubicada estratégicamente entre el Departamento de Desarrollo Técnico y las oficinas ejecutivas. Su posición como enlace entre ambos mundos se reflejaba en el espacio físico que ocupaba. En una pared, diplomas recién adquiridos de cursos intensivos en ingeniería automotriz avanzada, en otra, una fotografía de su familia, y junto a ella, la de su padre que siempre lo acompañaba. Tanaka, su mentor asignado, un ingeniero veterano de 55 años, golpeó suavemente la puerta abierta. ¿Preparado para hoy?, preguntó en japonés. Tu primera presentación ante el consejo directivo no es poca cosa. Javier asintió, sintiendo el familiar cosquilleo de nervios en el estómago. He repasado los datos toda la noche. Creo que la adaptación del sistema de inyección para mercados latinoamericanos tiene potencial real. Tanaka sonrió levemente, un gesto raro en su rostro, habitualmente serio. Has aprendido mucho en poco tiempo, Domínguez-kun, no solo sobre motores. La observación iba más allá de lo técnico. En estos meses, Javier había navegado las complejas aguas de la etiqueta empresarial japonesa, aprendiendo cuándo hablar y cuándo callar, cómo presentar ideas sin parecer presuntuoso, cómo mostrar respeto sin perder autoridad. La sala de juntas principal intimidaba con su elegancia minimalista. Alrededor de la larga mesa de roble pulido, 12 ejecutivos en trajes oscuros esperaban con expresiones impasibles al fondo. Presidiendo la reunión, Takashi Yamamoto observaba todo con ojos atentos. Durante la siguiente hora, Javier presentó su análisis sobre las adaptaciones necesarias para que los motores Yamamoto funcionaran óptimamente en las condiciones específicas de Latinoamérica, la altitud de ciudades como México DF o Bogotá, las variaciones en la calidad del combustible, las diferencias en patrones de conducción y mantenimiento. Habló con la confianza de quien conoce ambos mundos desde dentro, alternando perfectamente entre términos técnicos y explicaciones accesibles. Cuando terminó, el silencio en la sala parecía vibrar con tensión. En la cultura japonesa, el silencio podía significar tanto aprobación como rechazo, y Javier había aprendido a no intentar llenarlo nerviosamente como habría hecho 6 meses atrás. Finalmente, Yamamoto se levantó. Domínguez-san nos ha mostrado hoy algo valioso, dijo con la autoridad tranquila que lo caracterizaba. No solo análisis técnico, sino verdadera comprensión intercultural. Este es precisamente el puente que necesitamos para nuestra expansión global. Los murmullos de aprobación recorrieron la mesa. Varios ejecutivos inclinaron la cabeza hacia Javier en señal de respeto. El joven mexicano respondió con una reverencia profunda. Consciente del honor que se le concedía, esa noche, contra toda expectativa, Yamamoto invitó a Javier a cenar, no en un restaurante corporativo, sino en su propio hogar, un honor rarísimo en la cultura japonesa, especialmente para un empleado extranjero con tan poca antigüedad. La residencia Yamamoto era una armoniosa mezcla de arquitectura tradicional y moderna. Un jardín zen perfectamente mantenido rodeaba la casa de 2 pisos, donde elementos de madera y papel washi convivían con tecnología de última generación discretamente integrada. Sentados sobre tatami en una habitación con vistas al jardín iluminado suavemente, compartieron una cena preparada por el chef personal de Yamamoto. El sake caliente fluyó junto con una conversación que sorprendentemente evitó temas de negocios. Mi hijo, Kenji, habría cumplido 28 años el mes pasado, dijo Yamamoto cuando la cena concluía, su voz más suave de lo habitual. Era brillante, estudió ingeniería en MIT, pero siempre fue rebelde. Quería reformar nuestros métodos tradicionales, hacer las cosas de manera diferente. Javier escuchaba en silencio respetuoso. Era la primera vez que Yamamoto hablaba extensamente sobre su hijo fallecido. El día del accidente, habíamos discutido. Continuó el empresario, sus ojos fijos en el jardín nocturno. Sobre la dirección de la empresa, sobre tradición versus innovación. Palabras duras fueron dichas. Nunca pude disculparme. El silencio que siguió estaba cargado de dolor no resuelto. Javier comprendió entonces parte de lo que había visto en él Yamamoto. No solo un empleado potencial, sino quizás una segunda oportunidad, una forma de honrar la memoria de su hijo
apoyando a otro joven con ideas frescas y pasión por la innovación. Mi padre siempre decía que las máquinas son sencillas comparadas con las personas, ofreció Javier suavemente. Se pueden arreglar con las herramientas adecuadas, pero los corazones requieren tiempo y paciencia. Yamamoto levantó la mirada, sorprendido por la profundidad de las palabras. Tu padre era un hombre sabio, Javier Kun. Me habría gustado conocerlo. Cuando Javier regresó a su apartamento esa noche, se detuvo frente al ventanal. La ciudad brillaba bajo él como un universo de posibilidades. Sacó el diario que Lucía le había regalado y escribió. Hoy entendí que no estoy aquí solo por mis habilidades técnicas o lingüísticas. Estoy aquí porque el dolor puede crear puentes inesperados entre personas de mundos completamente diferentes. El señor Yamamoto perdió a su hijo, yo perdí a mi padre. En ese espacio de pérdida compartida, algo nuevo está creciendo, una oportunidad, un propósito, quizás incluso una forma de sanación para ambos. 1 año y medio después de su llegada a Japón, Javier estaba en su oficina revisando los últimos datos de rendimiento del nuevo sistema de inyección adaptado para mercados latinoamericanos. Los números eran contundentes: eficiencia mejorada en un 25%, mayor durabilidad en condiciones variables de combustible, arranque perfecto en altitudes de hasta 4.000 metros. Su teléfono interno sonó. Era la asistente de Yamamoto. Domínguez-san, el presidente solicita su presencia en su oficina inmediatamente. El corazón de Javier dio un vuelco. Las convocatorias directas de Yamamoto raramente ocurrían sin programación previa. Mientras recorría el pasillo hacia la oficina principal, repasaba mentalmente los posibles motivos. ¿Algún problema con su último informe? ¿Una nueva asignación? La oficina del presidente era un espacio amplio pero sobrio, con vistas panorámicas de Yokohama y decoración minimalista. Yamamoto estaba de pie junto a la ventana, observando el horizonte, las manos cruzadas tras su espalda. Javier Kun, dijo sin volverse, usando el sufijo familiar que había adoptado en sus conversaciones privadas. ¿Qué sabes sobre Querétaro? La pregunta, completamente inesperada, tomó a Javier por sorpresa. Es una ciudad en el centro de México, señor. Zona industrial en crecimiento, buen clima, infraestructura moderna, mano de obra calificada, respondió, confundido por el rumbo de la conversación. ¿Y crees que sería un buen lugar para una planta de Yamamoto Motors? El silencio se hizo en la oficina mientras Javier procesaba la implicación de la pregunta. Yamamoto finalmente se volvió, sus ojos inquisitivos fijos en el joven ingeniero. ¿Está considerando expandirse a México?, preguntó Javier, intentando mantener el profesionalismo a pesar de la emoción que crecía en su pecho. No lo estoy considerando, respondió Yamamoto con calma. Ya lo he decidido. El Consejo Directivo aprobó esta mañana la construcción de nuestra primera planta en América Latina. Querétaro es el sitio provisional, pero la ubicación exacta dependerá de tu evaluación. ¿Mi evaluación? Quiero que dirijas el proyecto. Javier Kun, conoces ambos mundos, nuestra filosofía japonesa y la realidad latinoamericana. Nadie podría hacer mejor ese puente entre culturas. La propuesta era asombrosa. A sus 25 años, apenas con experiencia corporativa, se le ofrecía liderar un proyecto de expansión internacional, valorado en cientos de millones de dólares. Pero hay ejecutivos con décadas de experiencia que... La experiencia es valiosa, pero no suficiente para este desafío particular, interrumpió Yamamoto. Necesitamos visión, adaptabilidad, comprensión cultural. Necesitamos a alguien que sienta ambos mundos como propios. Javier permaneció en silencio, abrumado por la magnitud de la confianza depositada en él. Esto significaría que regresarías a México, al menos temporalmente, continuó Yamamoto. Supervisarías la selección del terreno, la contratación inicial, el establecimiento de nuestra filosofía corporativa en un entorno completamente nuevo. Regresar a México, estar cerca de su familia nuevamente, construir algo significativo en su propio país. La posibilidad hizo que su corazón se acelerara. ¿Cuándo? Fue todo lo que logró preguntar. 3 semanas. El tiempo justo para preparar la documentación necesaria y organizar el equipo inicial que te acompañará.
Yo mismo iré contigo para las reuniones preliminares con autoridades. Esa noche, en su apartamento, Javier llamó a su familia para darles la noticia. Las expresiones de alegría de Elena y Lucía al saber que volvería, no solo de visita, sino para quedarse potencialmente años. Le confirmaron que esta era la dirección correcta. «Podremos verte cada semana», exclamó Lucía, ahora estudiante universitaria, gracias a la beca que había obtenido. «Y podrás venir a mi graduación el próximo año. Y yo podré cocinar para ti de nuevo, mijito», añadió Elena, cuya salud había mejorado notablemente con el tratamiento especializado. «Esos japoneses seguro te están matando de hambre», Javier rió, pero su mente ya estaba en la magnitud del desafío que enfrentaría: construir una planta desde cero, implementar estándares japoneses en un entorno latinoamericano, adaptar, no solo copiar, crear algo nuevo que honrara lo mejor de ambos mundos. Miró la fotografía de su padre en la mesita de noche. «Vuelvo a casa, papá», susurró, «y llevo conmigo todo lo que he aprendido aquí. Vamos a construir algo grande, algo que te habría hecho orgulloso». 3 años habían pasado desde aquel día en que un Ferrari rojo se detuvo frente al taller El Rayo. 3 años de transformación, aprendizaje y crecimiento que Javier jamás habría imaginado posibles. El avión comenzó su descenso hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. A través de la ventanilla, Javier contemplaba la vasta metrópoli extendiéndose hasta el horizonte. Una vista que una vez le había parecido el límite de sus posibilidades, y ahora se sentía como solo una parte de un mundo mucho más amplio que había llegado a conocer. No regresaba solo junto a él. Takashi Yamamoto observaba la ciudad con curiosidad serena. Al otro lado del pasillo, un equipo de 5 ingenieros japoneses conversaba en voz baja, revisando documentos y planos en sus tablets. «¿Nervioso?», preguntó Yamamoto en japonés. «Un poco», admitió Javier. «Es extraño volver como director de proyecto cuando me fui como mecánico». El empresario asintió comprensivamente. «A veces el mayor desafío no es conquistar tierras extranjeras, sino regresar transformado a las familiares en el área de llegadas internacionales». Elena y Lucía esperaban impacientes. Cuando Javier apareció, ambas corrieron hacia él, envolviéndolo en un abrazo que disolvió instantáneamente 3 años de distancia. Elena, completamente recuperada de su enfermedad, lucía 10 años más joven que cuando la dejó. Lucía, ahora una joven universitaria estudiando ingeniería, había crecido no solo en estatura, sino en confianza y determinación. «Mírate, pareces todo un ejecutivo», exclamó Lucía, ajustando juguetonamente la corbata de su hermano. «Y tú toda una ingeniera», respondió Javier abrazándola nuevamente. Yamamoto observaba la escena con una sonrisa discreta. Cuando Javier lo presentó formalmente, Elena tomó las manos del empresario entre las suyas. «Gracias», dijo simplemente con los ojos brillantes. «Gracias por creer en mi hijo». No necesitaba traducción. Algunas palabras trascienden idiomas cuando vienen del corazón. Los días siguientes pasaron en un torbellino de actividad. La razón de su regreso no era una simple visita familiar. Yamamoto Motors había decidido establecer su primera planta de producción en América Latina y México había sido elegido como sede. Javier, ascendido a director de operaciones latinoamericanas, lideraría el proyecto desde sus cimientos. El terreno seleccionado se encontraba en las afueras de Querétaro, mientras recorrían el vasto espacio vacío que pronto se transformaría en una instalación de última generación. Javier recordó cómo 3 años atrás apenas podía imaginar un futuro más allá del siguiente pago de medicamentos para su madre. «Aquí estará la línea de ensamblaje principal», explicaba a las autoridades locales, señalando diferentes áreas del terreno. «Y allí el centro de capacitación técnica. Uno de nuestros compromisos es formar ingenieros locales. Crear no solo empleos sino carreras para la gente de esta región». El gobernador, impresionado, asintió con entusiasmo. «Es un proyecto ambicioso, señor Domínguez. ¿Cuántos empleos estiman crear?» «En la fase inicial, 500 directos y aproximadamente 1.200 indirectos», respondió Javier. «Para el tercer año, esperamos duplicar esa cifra». Por la noche, en la tranquilidad de la casa nueva que había comprado para su familia en un seguro vecindario de Querétaro, Javier contemplaba las estrellas desde el patio trasero. Su madre se acercó.
envolviéndolo con un chal contra la brisa nocturna como hacía cuando era niño. «¿Qué piensas, mijito?», preguntó sentándose a su lado. «En cómo cambia la vida, mamá», respondió tomando su mano. «Hace 3 años estaba reparando coches ajenos, preocupado por llegar a fin de mes. Ahora estoy construyendo una fábrica que dará trabajo a cientos de familias». Elena apretó su mano. «Tu padre decía que Dios pone talentos en nosotros que a veces permanecen dormidos hasta que llega el momento adecuado para despertarlos. Él te dio ese idioma como una semilla. No sabía cuándo o cómo florecería, pero tenía fe en que lo haría». La mención de su padre trajo a la mente de Javier los innumerables domingos pasados en el pequeño taller casero, aprendiendo sobre motores mientras repetía palabras japonesas una y otra vez. En ese entonces parecía un juego, un secreto compartido entre padre e hijo. Ahora entendía la visión que había detrás de ese aparente pasatiempo. «A veces me pregunto si estaría orgulloso», confesó Javier en voz baja. «Cada día, hijo», respondió Elena con certeza. «Cada día estaría más orgulloso de ti». La inauguración de la planta Yamamoto Motors México se celebró exactamente un año después. El complejo industrial brillaba bajo el sol de Querétaro, una impresionante combinación de eficiencia japonesa y calidez mexicana. Banderas de ambos países ondeaban en la entrada principal, simbolizando la unión de culturas que el proyecto representaba. Más de 1000 personas asistieron a la ceremonia, entre autoridades, prensa, futuros empleados y sus familias. En la primera fila, Elena y Lucía observaban con orgullo mientras Javier, vestido con un impecable traje oscuro, se dirigía al podio para el discurso inaugural. «Hace 4 años», comenzó, su voz amplificada por los altavoces. «Yo era un mecánico en un pequeño taller de la Ciudad de México. Había abandonado mis estudios universitarios debido a dificultades económicas y luchaba día a día por mantener a mi familia». Hizo una pausa, su mirada recorriendo el mar de rostros expectantes. «Un día un empresario japonés llegó a nuestro taller con su Ferrari averiado. Nadie podía entenderlo, excepto yo, gracias a que mi padre, un obrero de la industria automotriz, me había enseñado japonés desde niño». Javier relató brevemente su historia, cómo ese encuentro casual había cambiado su destino, cómo había pasado de mecánico a directivo, de estudiante a maestro. «Esta planta no es solo un logro empresarial», continuó, «es un símbolo de lo que puede suceder cuando se abren puertas de oportunidad para aquellos con talento y determinación. Sin importar de dónde vengan, cada persona que trabaje aquí traerá su propia historia, sus propias habilidades únicas, algunas quizás aún no descubiertas». Al concluir su discurso, Javier y Yamamoto cortaron juntos el listón ceremonial. La planta Yamamoto Motors México quedaba oficialmente inaugurada entre aplausos y celebraciones. En la recepción posterior, mientras circulaba entre invitados y periodistas, Javier notó a un hombre mayor observándolo desde una esquina. Al acercarse, reconoció con sorpresa a don Pedro, su antiguo jefe del taller, El Rayo. «Don Pedro», exclamó, abrazándolo efusivamente. «Qué alegría verlo aquí». El hombre, visiblemente emocionado, le devolvió el abrazo. «No me perdería esto por nada del mundo, muchacho. Ver a uno de mis mecánicos convertido en director». Sacudió la cabeza con asombro. «Siempre supe que eras especial, Javier». Conversaron animadamente, poniéndose al día. El taller seguía funcionando, aunque ahora don Pedro consideraba jubilarse. «Tengo una propuesta para usted», dijo Javier repentinamente. «¿Qué le parecería dirigir nuestro programa de capacitación práctica? Necesitamos a alguien con experiencia real que enseñe a los jóvenes no solo técnica, sino valores de trabajo». Los ojos de don Pedro se iluminaron con renovada energía. «¿Hablas en serio, muchacho?» «Nunca más serio, don Pedro. Usted me dio una oportunidad cuando la necesitaba. Ahora me gustaría devolverle el favor». Esa noche, después de que todos los invitados se hubieran marchado, Javier regresó solo a la planta. Caminó por los pasillos silenciosos, escuchando el eco de sus pasos en lo que pronto sería un hervidero de actividad. Se detuvo frente a una pared donde habían colocado una placa conmemorativa en memoria de Francisco Domínguez Reyes y Kenji Yamamoto. Sus enseñanzas y espíritu viven en cada pieza que creamos. Javier tocó suavemente los nombres grabados en el metal. 2 hombres que nunca se conocieron,
separados por océanos y culturas, pero unidos en el legado que habían dejado en sus hijos, salió al estacionamiento donde su auto lo esperaba. No era un Ferrari, sino un modelo híbrido de la propia Yamamoto Motors, uno de los primeros producidos en la nueva planta durante las pruebas previas a la inauguración oficial. Antes de arrancar, Javier miró hacia el cielo estrellado de Querétaro. Las mismas estrellas brillaban sobre Japón, sobre la Ciudad de México, sobre todos los lugares que ahora formaban parte de su historia. «Gracias, Dios mío», susurró con los ojos cerrados. «Gracias por cada prueba que me enviaste, porque me hizo más fuerte. Gracias por cada persona que pusiste en mi camino, desde mi padre que me enseñó un idioma por amor, hasta don Pedro que me dio trabajo cuando más lo necesitaba, y el señor Yamamoto que vio en mí lo que yo mismo no podía ver. Una suave brisa movió las hojas del pequeño árbol de jacaranda que habían plantado en la entrada como símbolo del arraigo de la empresa japonesa en tierra mexicana. Gracias por las oportunidades recibidas», continuó, «por las puertas que se abrieron y por la fuerza para atravesarlas, por permitirme transformar lo que una vez fue dolor en propósito y lo que parecía un final en un nuevo comienzo». Encendió el motor, que ronroneó suavemente como una promesa de futuro. El círculo se había completado. El niño que una vez practicaba palabras japonesas mientras ayudaba a su padre a reparar motores, había regresado transformado en un hombre capaz de construir puentes entre mundos. Y todo había comenzado con un Ferrari rojo deteniéndose frente a un modesto taller en un caluroso día de julio. 10 años después, Yamamoto Motors México se había convertido en un modelo de excelencia industrial reconocido internacionalmente. Más de 3,000 empleados trabajaban en sus instalaciones ampliadas, que ahora incluían un centro de investigación y desarrollo donde ingenieros mexicanos colaboraban con colegas japoneses en la creación de tecnologías sostenibles para el futuro de la movilidad. Ya en su oficina, con vistas a las montañas de Querétaro, Javier, ahora presidente de operaciones globales de Yamamoto Motors, colocaba en la pared un nuevo reconocimiento, Empresario del Año, según la Cámara Internacional de Comercio. Junto a este último premio, una fotografía enmarcada lo mostraba junto a Takashi Yamamoto, quien finalmente se había retirado pero seguía siendo presidente honorario del Consejo Directivo, y al lado, la fotografía más preciada, su padre, Francisco Domínguez, sonriendo junto a un viejo motor restaurado, sosteniendo en sus manos un manual en japonés, un idioma que cambió un destino, una habilidad oculta que, en el momento preciso, abrió las puertas de un nuevo mundo, una prueba más de que a veces nuestros talentos más valiosos permanecen dormidos hasta que el destino encuentra el momento perfecto para despertarlos.